Vamos nuevamente en esta hora a tener un pequeño estudio y ahora nos vamos a concentrar en lo que nosotros podemos llamar la acción del templo. El templo, ¿qué función desempeña en nuestras vidas? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender con referencia a el templo? Y para ello vamos a partir del libro de los Salmos, en su capítulo 84 y versículo 4. Versículo 4. Y dice de la siguiente manera el Salmo 84, versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender en relación con el templo del Señor es que es un lugar de alabanza y adoración a nuestro Dios. Para nosotros es de suma importancia que podamos comprender esto. La Biblia dice en el libro del profeta Habacuc: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es decir, aún con nuestro silencio, en ese sentido, nosotros podemos adorar y alabar a nuestro Dios. No necesitamos ser aspaventeros o cosas por el estilo. Lo que nosotros realmente necesitamos hacer es concentrar nuestro corazón y nuestra vida delante de Dios y entonces en reverencia y respeto adorarlo. Bienaventurados, dicen, los que habitan en tu casa, dice la Biblia, perpetuamente te alabarán. El salmista daba por bienaventurados a aquellas personas que se encontraban en ese santo lugar, porque se iban a ocupar de una función bien importante y podríamos decirlo única en la vida del hombre: la adoración a nuestro Dios. Es importante que nosotros tomemos en cuenta este concepto bíblico, esta enseñanza de la palabra del Señor. Somos responsables de adorar a nuestro Dios. Creo que en los últimos tiempos se está perdiendo esa comunión, esa relación, esa responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios, la de adorarlo. Ya no nos ocupamos de ello, nos ocupamos más de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, y no nos ocupamos de la adoración al Señor. Porque como lo dije, en el libro del Habacuc, en el profeta Habacuc, se nos enseña en el profeta Habacuc, en su capítulo 2 se nos dice, versículo 20, Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Eso significa, vuelvo a repetir, de que incluso con nuestro silencio, es decir, con nuestra concentración en el Señor, con nuestra mente, nosotros podemos adorar a Dios. La Biblia nos dice que una mujer llamada Ana estaba orando al Señor. Incluso el sacerdote la tuvo por ebria. ¿Por qué? Porque ella estaba adorando a Dios en su corazón y solamente sus labios se movían, y la tuvo por ebria. Pero era una mujer atribulada que se acercaba a Dios en silencio, en su corazón, y en ese silencio ella estaba adorando a Dios. Ahora bien, ¿por qué? Porque si nosotros vemos en Marcos capítulo 11 y versículos 15 al 16, vemos en qué puede convertirse el templo del Señor.
Marcos capítulo 11 versículos 15 al 16 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo puede convertirse en todo menos para lo que está destinado: adorar a nuestro Dios. Debemos nosotros estar conscientes que el Señor pide de nosotros adoración, alabanza, con nuestro corazón, con nuestra vida, porque de lo contrario podemos convertirlo en cueva de ladrones. Es necesario, pues, que nosotros estemos conscientes de este punto que es muy importante. Hemos de adorar a nuestro Dios. Ahora bien, pero no solamente eso nos enseña la palabra del Señor. La Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 3, y versículo 16 y 17, nos dice de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nos damos cuenta nosotros entonces que del templo físico, incluso paredes y cosas por decir, lo trasladó el Señor a nuestro corazón. Y nosotros somos responsables de adorar a nuestro Dios en nuestro corazón. Fíjense bien, en nuestro corazón. No necesitamos incluso algunas instalaciones grandes y prodigiosas, no. Simplemente que nuestro corazón esté consagrado al Señor, y allí nosotros estamos adorando a nuestro Dios. Es pues entonces necesario que nosotros estemos conscientes de que adorar a nuestro Dios está en lo íntimo de nuestro corazón. Es decir, que perpetuamente nosotros podamos consagrarnos a adorar a nuestro Dios en lo íntimo de nuestro ser, en lo íntimo de nuestro corazón. Porque dice la Biblia: el que sacrifica alabanzas me honrará. Entonces, si nosotros realmente le adoramos en nuestro corazón, no tenemos por qué ser aspaventeros. Lo único que tenemos que hacer es consagrarnos. Es decir, concentrarnos en lo que nosotros estamos haciendo, adorando a nuestro Dios. Porque nuestro corazón ya se ha constituido en templo de Dios. Es bien importante el templo del Señor, porque Dios ha dispuesto que le adoremos. Esa debe ser nuestra primera prioridad, antes que ninguna otra cosa, antes que nuestros trabajos, antes que nuestras escuelas, antes de que nuestras diversiones, antes que de lo que sea de nuestra vida, antes que todo eso, debe estar en primer lugar la adoración a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a estar adorando a Dios en la eternidad, los que creemos en Jesucristo nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 21. En el libro del Apocalipsis, en su capítulo 21 y versículos 22 y 23, nos dice la palabra del Señor: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará
y el Cordero es su lumbrera. ¿Se dan cuenta lo que existe en esta ciudad celestial donde nosotros en Jesucristo estamos proyectados? En ese sentido, realmente estamos nosotros con la promesa de Dios que hemos de estar en este lugar. Ese es nuestro destino en el nombre del Señor. Dice la Biblia: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es decir, Dios en ese sentido toma tanta importancia del templo que Él mismo se constituye en el templo, en la ciudad celestial. Y dice la Biblia: y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero es su lumbrera. He ahí lo que nosotros tenemos en relación con la enseñanza del templo. Estamos nosotros realmente habituándonos, acostumbrándonos a adorar a nuestro Dios. Estamos nosotros dándole prioridad, primer lugar a la adoración a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en la eternidad nosotros vamos a estar en un glorioso templo, Dios nuestro Señor y su lumbrera, el Hijo de Dios, Cristo, el Cordero de Dios. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a adorar a Dios. A adorar a Dios en el lugar en el que nosotros hayamos constituido para templo del Señor. Puede ser una casa, puede ser un lugar, pero principalmente nuestro corazón. Que nuestro corazón se consagre al Señor. Y en ese templo, el Espíritu Santo morando en nosotros, nosotros estaremos en ese sentido adorando a nuestro Dios. Y ese templo, el cual sois vosotros, dice la Biblia, santo es. Ahora bien, y en el futuro, nosotros hemos de encontrar que en la ciudad celestial, cuyas calles son de oro, mares de cristal, e incluso las paredes de rubíes y cosas de esa naturaleza, allí estará el templo que es Dios, nuestro Señor. Y entonces, como nosotros ya estamos habituados a adorar a nuestro Dios, definitivamente no nos causará sorpresa, porque continuaremos con lo que nosotros estamos haciendo e hicimos aquí en la tierra y haremos también en la eternidad. Por eso, entonces, es importantísimo el templo del Señor, el templo, nuestro corazón, el templo, nuestro Dios. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.